Resolvamos ahora algunas sustituciones muy particulares. Vamos a ver una sustitución exponencial. Cuando tenemos un cociente de funciones exponenciales, como es este caso, o este que ven aquí, donde intervienen únicamente funciones exponenciales, la sustitución es muy sencilla, es a prueba de balas. La sustitución es u igual a e a la x, siempre. Tomamos como u entonces e a la x, siempre. Entonces, si u es e a la x, entonces el diferencial de u va a ser e a la x por el diferencial de x, porque la derivada de e a la x es el mismo e a la x, que es u, porque u es e a la x, ¿lo ven? Dividiendo entonces por u, me queda que el diferencial de x es el diferencial de u sobre u. Haciendo la sustitución, me queda entonces que 1 más u, porque e a la x es u, ¿no es cierto? Por diferencial de x, o sea, por diferencial de u sobre u, va a ser igual a, aplicando acá, ¿no es cierto?, multiplicando en el denominador, 1 sobre u por u más 1 por diferencial de u. ¿Y qué tengo ahora? Un cociente de polinomios, y de eso se trata esta sustitución. No de una resolución inmediata como en el método de sustitución, ¿verdad?, sino que nos permite cambiar la forma del integrando y pasar de un cociente de funciones exponenciales a un cociente de polinomios que tenemos herramientas para resolverlo. ¿Recuerdan la clase anterior? Usamos el método por reducción por fracciones simples. Aquí. Son dos factores que tiene el denominador, dos fracciones simples. Los numeradores constantes. Hacemos las cuentas, igualamos los numeradores y hallamos a y b como ya sabemos hacerlo. Entonces, integro este cociente de polinomio como la integral de la suma de fracciones simples, ¿no es cierto? A sobre u, o sea, 1 sobre u por diferencial de u, menos 1, b, ¿lo ven acá? B, menos 1 sobre u más 1 por diferencial de u, que ya son integrales inmediatas. Son el logaritmo del módulo de u menos el logaritmo del módulo de u más 1, más una constante arbitraria c. Restituyendo la variable x, como u es e a la x y es positivo, me queda el logaritmo de e a la x menos logaritmo del módulo de e a la x más 1 más e. Pero acá estoy componiendo una función, la función exponencial con base e, con el logaritmo en base e, que son funciones inversas. ¿Qué me devuelve? La identidad. O lo que es lo mismo, el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de e es 1, así que me da x. E a la x más 1 también es positivo, me queda menos el logaritmo de e a la x más 1, entonces, más una constante arbitraria c. Bastante sencilla esta sustitución, entonces. Aquí, otro cociente, ¿ven?, de funciones exponenciales. ¿Cuál es la sustitución? La misma. Por eso no la repito acá, es esta. U es e a la x. Diferencial de u, e a la x por diferencial de x. Pero como e a la x es u, me queda que el diferencial de u sobre u es igual al diferencial de x. Hago la sustitución. Aquí u cuadrado, ¿no es cierto? Porque acá es e a la x al cuadrado. Más 1. Diferencial de x, diferencial de u sobre u. Simplifico u aquí, o simplifico por u, dividiendo por u numerador y denominador, y veo que es inmediata, porque esta figura en la tabla es el arco tangente de u más una constante c. Restituyendo la variable x, me queda arco tangente de e a la x más c. Observen que al hacer esta sustitución no siempre lo resuelvo de forma inmediata, como es en este caso, sino que a veces hay que aplicar fracciones simples, como en este caso de aquí. ¿Por qué fracciones simples? Porque esta sustitución me permite transformar los cocientes de funciones exponenciales en cociente de polinomios, en donde se aplica básicamente el método por reducción a fracciones simples.
Muy bien. Veamos esta otra sustitución. Cuando tenemos cocientes o productos, acá también se aplican los productos, de funciones irracionales. Ahora. Muy bien. Observemos este caso. Acá tengo un cociente, ¿no es cierto? Una función racional. Lo que sí debe cumplirse es que los radicandos deben ser iguales. ¿Lo ven aquí? X más 1, X más 1. Eso sí. No importa los índices, pero sí los radicandos. Puede eventualmente aparecer alguna X, alguna variable por aquí, no es cierto, un término. Eso no cambia la situación, igual se puede sustituir. ¿Cuál es la sustitución que hacemos? Bueno, sería que acá tengamos, en lugar de X más 1, tengamos U cuadrado. Simplifico con el cuadrado, pero no puedo. Mejor dicho, sí puedo aquí, pero no puedo simplificar acá, porque acá tengo índice 3. Bueno, entonces tomo U cubo. Bueno, en ese caso simplificaría en el denominador, pero no en el numerador. Tendría que tomar entonces una potencia que es el mínimo común múltiplo de los índices, de 3 y de 2, que es 6. ¿Ven? Ahí sí, a reemplazar, ¿no es cierto?, X más 1 por U sexta, voy a poder simplificar y obtener, ¿qué cosa? Un cociente de polinomios, ¿lo ven? Entonces, hago U a la sexta, donde 6 es el mínimo común múltiplo de los índices. Diferenciando ambos miembros, ojo aquí, la diferencial de U a la sexta es la derivada de U a la sexta, que es 6U a la quinta, por diferencial de U. Ya no es más diferencial de U. Claro, antes era U solamente, la derivada era 1. La derivada de X más 1 es 1 por diferencial de X. También sustituyo diferencial de X entonces por 6U a la quinta por diferencial de 1. Y me da un cociente de polinomios que se resuelve por fracciones simples. Este se resuelve también. Tiene igual grado, numerador y denominador. Haré la división y bueno, de alguna forma lo podré resolver. Quizás sea muy largo este ejercicio, muy trabajoso, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se le va a exigir ejercicios mucho más sencillos, en el práctico aparecen algunos, que son de esta forma. Fíjense. La integral de 1 sobre 1 más raíz cuadrada de x. ¿Qué función derivado me da 1 sobre 1 más raíz cuadrada de x? No es una integral inmediata. No sale por sustitución. No aparece en el numerador la derivada del denominador, por ejemplo. No va a salir por partes. Pero tengo un cociente, ¿no es cierto?, de funciones irracionales, ¿lo ven? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de todos los índices? 2, porque es el único, ¿ven? Entonces hago U cuadrado igual a X. Al poner U cuadrado aquí, ¿no es cierto?, voy a poder simplificar. Y voy a transformar este cociente de funciones irracionales en un cociente de polinomios. Entonces hago U cuadrado igual a X. La diferencial de U cuadrado es 2U por diferencial de U. La de X es diferencial de X. Hago la sustitución, reemplazo X por U cuadrado y reemplazo diferencial de X por 2U por diferencial de U. Y me da así. ¿Ven? Me queda este 2 fuera de la integral. Me queda U sobre 1 más U. Muy bien, no es inmediata, ¿no es cierto? Es un cociente de polinomio de igual grado. La clase anterior yo les enseñé aquí a sumar 1 y restar 1 en este caso, ¿no es cierto? Me quedaba 1 menos 1 sobre U más U, que era inmediato, ¿recuerdan? Teníamos U cuadrado sobre 1 más U cuadrado, era muy parecido al ejercicio. Pero miren ahora. Vamos a hacer el método aprendido en la clase anterior, cuando resolvimos integrales por fracciones simples, los cocientes de polinomios, ¿recuerdan? Como el grado del numerador es igual que el grado del denominador, ambos son 1, entonces divido el numerador por el denominador, me da 1, 1 por U, resto aquí, menos U, 1 por 1, 1, resto aquí, menos 1, cancelo las U y me queda menos 1. Entonces puedo expresar la razón entre el dividendo y el divisor, esto que está aquí, 1 sobre
1 más u, 1, perdón, sobre 1, u sobre 1 más u, como la suma del cociente más el resto, menos en este caso, menos el resto sobre el divisor. ¿Recuerdan esa fórmula que demostramos la clase pasada? Reemplazo entonces esto por esto que está aquí. A ver. Acá me queda 2 por 1, 2 por diferencial de u, menos, ¿no es cierto?, 2 por 1 sobre u más 1 por diferencial de u. Y ambas son inmediatas, ¿no es cierto? Esta es 2u. Y acá me queda menos 2 por el logaritmo de la raíz del módulo de 1 más u más c. Restituyo la variable x. Si u cuadrado es igual a x, u es raíz cuadrada de x. Reemplazo u por raíz cuadrada de x y ya llegué a mi integral. Hagamos una más. Tenemos 1 sobre x más raíz cuadrada de x. No va a salir por ningún método de los vistos hasta ahora, por lo menos en forma inmediata. Si hago una sustitución, quizás me dé en forma inmediata, como en el caso anterior de la función exponencial, y quizás tenga que resolver el cociente de polinomios. Veamos. Ahí tengo, ¿no es cierto?, que el único radical es cuadrático, ¿lo ven? Entonces, tomo como x u cuadrado, porque ahí voy a poder simplificar. Entonces, diferenciando ambos miembros, 2u por diferencial de u es igual a diferencial de x. Hago la sustitución, x ahora es u cuadrado, ¿lo ven? Y acá me queda más u. Saco u de factor común en el denominador y puedo simplificar por u. Y me da en forma inmediata, esto es 2 por el logaritmo del módulo de u más 1 más c. Restituyendo la variable x, ¿verdad? Aquí llego al resultado final. Vamos a aplicar ahora una sustitución trigonométrica a las integrales de la forma 1 menos u cuadrado, donde u es una función en x, u es u de x, se utiliza la sustitución u igual a seno de t. ¿Por qué seno de t igual a u? Porque aquí u, ¿no es cierto?, se debe encontrar entre menos 1 y 1. Puedes tomar inclusive los valores 1 y 1 para que 1 menos u cuadrado sea positivo o 0. Y como la función seno tiene como conjunto imagen intervalo cerrado menos 1, 1, puede hacerse esa sustitución entonces u igual a seno de t. Veamos un ejemplo del práctico, el ejercicio 12b3. Yo hago uno, quizás es más difícil, dejo para ustedes el resto. Tenemos aquí la integral de la raíz cuadrada de 2x menos 3x cuadrado menos 8. Parecería que no tiene esta forma. Aquí tengo, ¿no es cierto?, una función cuadrática completa. Aquí no. Pero yo puedo llevar esta forma a esta completando el cuadrado como les he enseñado. ¿Cómo completo el cuadrado? Bueno, en un primer paso saco de factor común el coeficiente cuadrático, ¿verdad? Si no es 1. En cualquier otro caso, sea negativo o sea un valor distinto de 1, si es positivo, entonces lo saco de factor común. En este caso, menos 3. Y me queda expresado de esta forma entonces ahora la función cuadrática multiplicada por menos 3. El único paso entonces aquí es sacar el coeficiente cuadrático de factor común. En el siguiente completo el cuadrado. Observe, tengo aquí el cuadrado del primer número, x cuadrado, menos, acá tengo el doble producto del primero, x, por el segundo. O sea que acá tengo, ¿no es cierto?, el segundo multiplicado por 2, el segundo término multiplicado por 2. Basta dividir 4 dividido 2, ¿no es cierto?, para hallar el segundo término, que es 2. Pero tengo que sumarle el segundo término al cuadrado ahora. Tengo el primero, ¿no es cierto?, el primer número al cuadrado, x, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2 por x, menos 4x, más 2 al cuadrado, que es 4. Pero para que no cambie mi función, le resto 4, ¿no es cierto?, y le sumo el 8 tercios que ya estaba de antes.
Me falta ahí completar un corchete aquí, que habría acá, tendría que haberlo cerrado acá. Muy bien. En el siguiente paso, ¿qué hago? Bueno, expreso este trinomio cuadrado perfecto como un cuadrado. Y hago la suma de menos 4 por 8 tercios, que es menos 4 tercios. Bueno, pero acá tengo 1 menos u cuadrado, ¿no es cierto? Y acá tengo menos 4 tercios. Bueno, saco el menos 4 tercios, factor común, ¿lo ven? Y entonces acá me va a quedar 1. Y x menos 2 al cuadrado me queda dividido por menos 4 tercios. Observen, acá simplificando, ¿no es cierto? Me queda 4. La raíz cuadrada de 4, aplicando la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto, la raíz cuadrada de 4 es 2, que lo saco fuera de la integral. Acá aplico la propiedad conmutativa de la suma, me queda 1 menos x menos 2 al cuadrado dividido 4 tercios, o lo que es lo mismo, por 3 cuartos, que es más cómodo. ¿Lo ven? Muy bien. Hasta ahora fue todo un trabajo algebraico. Entonces, la pregunta es la siguiente. Está bien, tengo 1 menos u al cuadrado. Pero aquí x menos 2 está elevado al cuadrado. 3 cuartos no. Bueno, ya vimos de que cualquier número real se puede expresar como un cuadrado. 3 es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿lo ven? Y 4 es 2 al cuadrado. Entonces expreso, ¿no es cierto?, toda esta expresión como un cuadrado. Y ya tengo mi u. ¿Cuál es mi u entonces? Mi u es raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2. Y a ese valor, raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2, lo elijo como seno de t. Seno de t es entonces raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2. Diferenciando ambos miembros, me queda la derivada del seno de t, que es el coseno de t, por diferencial de t. Ese es su diferencial. Y aquí tengo la derivada, ¿no es cierto?, de raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2 es la constante, raíz cuadrada de 3 sobre 2, por la derivada de la función, por x menos 2, que es 1. Me queda raíz cuadrada de 3 sobre 2 por diferencial de x. De donde es fácil advertir que diferencial de x es 2 sobre raíz cuadrada de 3 por coseno de t por diferencial de t. Eso es diferencial de x. Hago la sustitución. ¿Ven? Aquí donde está raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2, ¿qué pongo? Seno de t. Va a quedar seno de t al cuadrado. 1 menos seno de t entonces. Y donde está diferencial de x, pongo 2 sobre raíz cuadrada de 3 por coseno de t diferencial de t. Muy bien. 2 sobre raíz cuadrada de 3 fuera de la integral. 1 menos seno cuadrado de t es el coseno cuadrado de t, por la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces me va a quedar seno de t, coseno de t, aquí, al cuadrado, ¿no? Me queda la raíz cuadrada de coseno cuadrado es coseno. Coseno por coseno, coseno cuadrado de t. 2 por 2 es 4. Me queda así mi integral ahora. ¿Ven? 4 sobre raíz cuadrada de t por la integral del coseno cuadrado de t por diferencial de t. Muy bien. La clase pasada aprendimos a integrar, o en esta clase, a integrar los cosenos y los senos cuadrados. El coseno cuadrado es igual a 1 más el coseno del duplo del ángulo, o sea, 2t sobre 2. ¿Se acuerdan? Simplifico 2 con 4. Aquí me queda 2 y aquí me queda 1. Separo, ¿no es cierto? Porque la integral de la suma es la suma de las integrales. Me queda la integral de 2 sobre raíz cuadrada de 3 por 1 por el diferencial de t, más 2 sobre raíz cuadrada de t por el coseno de 2t diferencial de t. Aquí hago una sustitución otra vez. Acá tengo el coseno de u, ¿recuerdan? Cuando la función era trigonométrica, hiperbólica o sus inversas, el u lo busco ¿dónde? En el arco, ¿lo ven? Entonces u es 2t, diferencial de u es la derivada de 2t, que es 2 por diferencial de t. ¿De dónde? Dividiendo por 2, diferencial de u sobre 2 es igual a diferencial de t. Sustituyo todo esto, sustituyo 2t por u y diferencial de t por diferencial de u sobre 2. Este es un medio afuera de la integral. Acá.
Muy bien. Y aquí me queda el coseno de u, por diferencial de u. Esta integral es inmediata. La integral de la diferencial de una cierta función es la función más una constante arbitraria. No la colocamos todavía porque hay una integral por resolver aquí. Me queda entonces 2 sobre raíz cuadrada de 3 por t, esta. Y aquí simplifico por 2, ¿verdad? Y me queda 1/3 del seno de u más c, porque la integral de coseno es el seno, esa es inmediata. Restituyo la variable x, u es igual a 2, la variable t, perdón, u es igual a 2t, y me queda mi integral. En función de t todavía. Tengo que ponerlo en función de x ahora. Tengo que restituir x. Bueno, pero acá tengo seno de 2t. Y yo acá tengo seno de t, no de 2t. Bueno, el seno del tuplo de un ángulo es igual a 2 veces, ¿no es cierto?, el seno de t por el coseno de t. Es una identidad trigonométrica, ¿eh? El seno del tuplo de un ángulo, de 2t, ¿ven?, es igual a 2 veces el seno de t por el coseno de t. Muy bien, lo coloco así. Me quedó todo en función de t. Muy bien, vamos a poner ahora todo esto en función de x. Vamos a restituir la variable x. T, si seno de t es raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2, ¿no es cierto?, t va a ser el arcoseno de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2. Coloco eso aquí entonces, ¿ven? T es el arcoseno de raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2. Ya sustituí t, restituí t por x, ahí. Seno de t es raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2. Me queda entonces 1 sobre raíz cuadrada de t por 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x menos 2. Muy bien. Aquí voy a simplificar también. Acá simplifico y me da 1, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Y el coseno de t? No lo tengo aquí, el coseno de t. ¿De dónde saco el coseno de t? Bueno, miren. El seno de t, ¿no es cierto?, es raíz cuadrada de 3 por x menos 2 sobre 2, ¿verdad? Es en la circunferencia es, ¿no es cierto?, cateto opuesto sobre el radio, ¿verdad? En este caso, cateto opuesto entonces vale raíz cuadrada de 3 por x menos 2, ¿ven? Sobre el radio que es 2, ¿lo ven? Aquí, ¿ven? Raíz cuadrada de 3 por x menos 2 es esta medida, la ordenada de t, ¿lo ven? Este es el ángulo t. La ordenada es raíz cuadrada de 3 por x menos 2 y el radio 2. Por eso seno de t es ordenada, raíz cuadrada de 3 por x menos 2 sobre el radio 2. Y esta medida que está acá, que la marqué en azul, es la medida del coseno, la abscisa. Y aquí es igual. Bueno, en este triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, o sea 4, la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado del otro cateto, ¿ven? La raíz cuadrada de 3 es 3 por el cuadrado de x menos 2. Bueno, entonces el coseno va a ser, ¿no es cierto?, la abscisa sobre el radio, o sea, coseno de t va a ser la raíz cuadrada de 4 menos 3 por x menos 2 al cuadrado sobre 2, más una constante arbitraria c. Bastante trabajoso este ejercicio y se utiliza especialmente para calcular áreas de elipses y los casos particulares, cuando los radios son iguales, de circunferencia. No se hagan mucho problema porque va a ser mucho más sencillo de lo que parece calcular el área de las circunferencias, porque el ejercicio va a llegar simplemente hasta acá, ¿no? Una vez llegado acá, el ejercicio ya se da por terminado, y no se comienza acá. Se comienza directamente el ejercicio aquí, acá comienza y acá finaliza. Así que cuando llegue el momento, yo voy a hacer mención, ¿no es cierto?, a este ejercicio y cómo, ¿no es cierto?, con nuevas herramientas vamos a simplificar muchísimo el cálculo. Muy bien. Una cosa más. Hay otros ejercicios, creo que el 12C me parece que es,
que es hallar integrales ya de esta forma, no 1 menos u cuadrado, sino que 1 más u cuadrado. Acá u puede tomar cualquier valor real, ¿no es cierto? ¿Qué función trigonométrica tiene como conjunto de imágenes reales? La tangente. Esa va a ser la sustitución aquí. Aquí debe ser u mayor o igual que 1 o u menor o igual que menos 1, para que este valor sea positivo o 0. ¿Qué función trigonométrica tiene como conjunto de imagen, ¿no es cierto? El intervalo menos infinito cerrado menos 1, unión cerrado en 1 más infinito, la secante. Muy bien. De todas formas, no van a hacer este trabajo, sino que les pido ahí que consulten en la tabla de integrales que yo les estoy mandando, ¿no es cierto?, como un archivo adjunto al aula. Muy bien. Desarrollamos a continuación el tema ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales que van a ser de primer grado con variables separables. Aclaremos esto. Una ecuación es una igualdad que se verifican para ciertos valores de una variable, ¿verdad? Que puede ser un número real, como son las ecuaciones más usuales. Pero en este caso, las ecuaciones diferenciales, la incógnita es una función, ¿verdad? Y decimos que esa ecuación diferencial de primer grado es de primer grado cuando está involucrada la derivada primera de la función. Y con variables separables, porque se pueden separar en un miembro de la ecuación la variable independiente y en el otro miembro la variable dependiente. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. La resolución de estas ecuaciones diferenciales tiene un método secuencial, ¿verdad? O sea que no es complicado. Veamos entonces. El ejercicio 13b de la práctica, toda ecuación, ¿verdad?, es una pregunta. Aquí nos preguntaríamos, ¿cuál es la función y igual a f de x, ¿no? ¿Cuál es la función y? Tal que, si multiplicamos la función por su derivada, me da igual a x por seno de x cuadrado. ¿Cuál es esa función que cumple esas condiciones? Bueno, el primer paso para resolver una ecuación diferencial es expresar la derivada, la notación derivada y prima como el cociente de diferenciales. ¿Recuerdan? Muy bien. Ese es el primer paso. Fíjense que lo único que hicimos de este paso a este es expresar y prima como el cociente de diferenciales. El paso siguiente, el 2, es separar las variables. ¿Ven? La variable es y con su diferencial de y en un miembro. Y la variable x, ¿ven?, con su diferencial de x en el otro miembro. Ahí ya separamos las variables. Después de separar las variables, el próximo paso es integrar. La integral del primer miembro es inmediata, es y cuadrado sobre 2, más una constante arbitraria que no la colocamos porque todavía nos queda una integral en el segundo miembro para resolver. Aquí empleamos el método de sustitución. Tengo el seno de u, ¿ven? U es x cuadrado. La derivada de u es 2x. Aquí tengo x, me falta el 2, pero no importa. Igual puedo hacer la sustitución si la derivada, ¿no es cierto?, difiere en un factor constante. Muy bien. Hago la sustitución entonces. U es igual a x cuadrado. Diferenciando ambos miembros, la derivada de u es 1 por diferencial de u. Es igual al diferencial de x cuadrado, que es la derivada de x cuadrado 2x por diferencial de x. Despejando x por diferencial de x, me queda que es igual a diferencial de u sobre 2. Muy bien. Hago la sustitución en el segundo miembro entonces, en un medio lo saco fuera de la integral. Esta integral ya es inmediata en función de u, es el menos coseno de u, menos coseno de u. Restituyo la variable x, aquí, u por x cuadrado, aquí ya suma la constante por supuesto. El siguiente paso sería hallar el valor de c, si tengo una condición inicial en la ecuación diferencial. Eso lo vamos a ver en el próximo ejercicio, pero el próximo paso es hallar el valor de c. Aquí solamente vamos a hallar una solución general, ¿no es cierto?, despejando y o colocándola de esta forma, ¿ven?, que es el último paso. Esa es la solución
de mi ecuación diferencial, en la solución general. Muy bien, vamos a ver otra ecuación diferencial. Veamos el ejercicio 16. Hallar la curva plana que pasa por el punto 1, 6 y satisface que en cada punto X, Y, la recta tangente se interseca con el eje de ordenadas en el punto de ordenada 5Y, o sea, el quíntuplo de Y. O sea que la recta tangente, ¿no es cierto?, es una recta que tiene una pendiente y una ordenada al origen. La ordenada ya sé cuánto es 5 veces la ordenada, ¿ven? La ordenada al origen de la recta tangente. ¿Qué me falta? La pendiente. ¿Y la pendiente cuál va a ser? La derivada primera, ¿no es cierto?, en cada punto X, ¿ven? Va a ser Y' por X. Entonces tengo la recta tangente con la pendiente que es la derivada en cada punto X. Y la ordenada, que me da el problema, que es el quíntuplo de Y. Muy bien, pero además me dan una condición, que esa curva tiene que pasar por el 1, 6. O sea, si X vale 1, Y vale 6, o lo que es lo mismo, Y de 1 es igual a 6. Esta es la condición inicial que tiene que cumplir esta ecuación diferencial. Muy bien, el primer paso, ¿cuál es? Expresar Y' como el cociente de diferenciales, diferencial de Y sobre el diferencial de X, nada más. El otro paso es separar las variables. Resto 5Y, me queda menos 4Y en el primer miembro. Observen, esta Y que está multiplicando en un miembro pasa dividiendo en el otro, me queda así. No importa si yo haya cambiado el orden, ¿no es cierto?, de los miembros. Si A es igual a B, B es igual a A. Diferencial de X, ven que está dividiendo en un miembro, pasa multiplicando al otro, y X que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí ya separé las variables. Quizás a ustedes les lleve un paso más, ¿no es cierto? Yo tengo por costumbre poner siempre la variable Y, la variable dependiente, en el primer miembro. Muy bien, una vez que separamos las variables, integramos ambos miembros. Ambas integrales son inmediatas, son el logaritmo del módulo de Y igual a menos 4 por el logaritmo del módulo de X más C. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, hallar la constante. Para hallar la constante C, ¿qué utilizo? Utilizo la condición inicial. Si X es igual a 1, Y es igual a 6. Voy a sacar donde está Y, ¿qué pongo? 6. Donde está X, 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces me queda que C es igual al logaritmo de 6, porque el módulo de 6, como es positivo, es el mismo 6. Y ya tengo el valor de C. Y luego el último paso entonces es poner Y en función de X. Bueno, aquí pongo que Y es mayor que 0 y X es mayor que 0, porque es el módulo de Y, ¿ven? Pero como la condición inicial, Y vale 6, es positivo, y X vale 1, positivo, elijo el valor positivo para X y para Y entonces, basándome en las exigencias de la condición inicial. Por eso entonces el logaritmo del módulo de Y es el logaritmo de Y. Lo mismo con X. El menos 4 que estaba multiplicando el logaritmo lo paso como exponente por la propiedad de los logaritmos. Acá me queda una suma de logaritmos con la misma base. Es igual al logaritmo del producto. ¿Lo ven? Finalmente, si dos logaritmos en la misma base son iguales, los números también son iguales. Por lo tanto, Y es igual a 6 por X a la menos 4 o 6 sobre X a la cuarta, que es lo mismo. Esta es una solución particular entonces, ¿ven?, para esta condición inicial. Por supuesto que cumple la condición. Si derivamos esta función, lo multiplicamos por X y le sumamos 5 veces esta función, me va a dar la misma función. Resolvamos la ecuación diferencial número 17 de la práctica, que dice: un termómetro que marca 10 grados se lleva a una habitación de 20 grados. En un minuto, la temperatura del termómetro asciende a 15 grados. Si la velocidad con que cambia la temperatura del termómetro es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la de la habitación, que se mantiene constante, hallar.
la función de la temperatura del termómetro en función del tiempo, o sea, T igual a T de T. T mayúscula es la temperatura del termómetro, T minúscula es el tiempo. Y graficar esa función. Y el punto B, hallar T si T de T es igual a 19 grados. En la guía dice que para qué valor de T se verifica, ¿no es cierto?, que la temperatura del termómetro es 1 grado menor que la temperatura ambiente, o sea, 20 menos 1, 19. Por razones de espacio, como siempre, lo coloqué de esa manera, ¿no? No cambia el ejercicio. Veamos, el ejercicio, la parte A primero. Definamos la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Acá dice la velocidad con que cambia la temperatura del termómetro. Que cambia la temperatura del termómetro es una razón de cambio, ¿verdad? ¿Qué es? Es la derivada, ¿no es cierto?, de la temperatura del termómetro en función del tiempo, ¿ven? Es la velocidad de cambio. Es proporcional, dicen. Proporcional quiere decir directamente proporcional, o sea, por eso multiplico por una constante de proporcionalidad K, ¿no ven? ¿A qué es directamente proporcional? A la diferencia entre la temperatura del termómetro y la temperatura ambiente, que es de 20 grados. ¿Ven? Bueno, no se olviden que la velocidad, lo que me mide es la velocidad de cambio, ¿no es cierto?, de una variable con respecto de otra es la derivada. Bueno, muy bien. Las condiciones iniciales son dos ahora, porque tengo dos constantes, una constante de proporcionalidad y la otra constante va a surgir cuando integremos, ¿verdad? La constante arbitraria que siempre se suma a la primitiva. Son T de 0 igual a 10, o sea, cuando T llega a 0, la temperatura es 10 grados. Cuando T es igual a 1, un segundo, la temperatura es de 15 grados. Esas son las dos condiciones iniciales que tengo. Muy bien, comenzamos. Comenzando expresando, ¿no es cierto?, la derivada. Aquí me falta algo. Le hablaba de la derivada como razón de cambio, ¿ven? Ahí la tenemos. Y lo expresamos así, como una razón, ¿ven? La razón de cambio de la temperatura del termómetro con respecto del tiempo, ¿ven? Es igual a K por T menos 20. Muy bien. ¿Qué hice? De aquí a aquí expresé la derivada, cambié la notación por la notación del cociente de diferencial. Paso siguiente, separo las variables. El tiempo al segundo miembro y la temperatura del termómetro al primero. Ya está. Una vez que despejé la variable, ¿no es cierto?, que la separé, ¿qué hago? Integro ambos miembros. Ambos son inmediatas. La integral del primer miembro es el logaritmo natural del módulo de t menos 20. La del segundo es k por t, más una constante arbitraria c sub 1. Muy bien. La temperatura del termómetro, que marca el termómetro, es menor que la temperatura ambiente al entrar, ¿no es cierto?, la persona con el termómetro en la mano. Siempre va a ser menor. ¿Ven? Por lo tanto, este número, t menos 20, es negativo. ¿No es cierto? El módulo de un número negativo, ¿a qué es igual? A su opuesto. ¿Lo ven acá? A menos t más 20. Saco la barra del módulo y pongo lo opuesto. ¿Lo ven? Que es positivo ahora. Porque 20 menos t es positivo si t es menor que 19. Por lo tanto, existe el logaritmo. Muy bien, el segundo miembro no hago nada. Muy bien. ¿Ahora qué hago? Voy a hallar, ¿no es cierto?, la solución general. Muy bien. Aquí, ¿qué hago entonces? Fíjense, por definición de logaritmos, ¿ven? Si el logaritmo de menos t más 20 es igual a k por t más e sub 1, entonces menos t más 20 es igual a e elevado a la k por t más c sub 1. Eso es por definición de logaritmo. Muy bien, observen. ¿Qué hago en el siguiente paso? Resto 20, ¿ven? ¿Y qué otra cosa hago? Expreso e a la k por t más c sub 1 como un producto, ven acá, de potencia con la misma base. Si desarrollo este producto, ¿a qué va a ser igual? A la base por la suma de los exponentes. Esto mismo. Muy bien. Ahora,
Si C sub 1 es una constante, E también es una constante. Por lo tanto, E a la C sub 1 es una constante que llamo C. Vamos a poner una tensión ahí. Entonces, E a la C sub 1, este valor lo llamo C. Aquí está, ¿ves? Queda multiplicando entonces E a la K por T por C. ¿Ven? ¿Y por qué es negativo? Porque, ¿se acuerdan? Que acá tengo menos T, multiplico por menos 1 ahora la ecuación, y acá me va a quedar menos C, y acá me va a quedar más 20. Con lo cual entonces tengo, ¿no es cierto?, la función temperatura del termómetro en función del tiempo. Pero tengo dos constantes desconocidas acá que tengo que hallar, haciendo cumplir las condiciones iniciales. Las hago cumplir. T de 10 es igual a 10. O sea, cuando el tiempo vale 0, la temperatura es de 10 grados, ¿ven? 0 segundos, ¿no? ¿Ven? O sea, cuando entran, ¿cierto?, a la habitación, donde hay una temperatura constante, en ese momento el termómetro marcaba 10. Muy bien. O sea, cuando T es igual a 0, la temperatura del termómetro es igual a 10. ¿Ven? 10 marca la temperatura del termómetro, y el tiempo aquí es 0. E a la K por 0 es E a la 0, que es 1, me queda menos C. 20, resto 20, acá me queda menos 10. Menos 10 dividido menos 1 es 10. Por lo tanto, C es igual a 10. Reemplazo entonces C por 10 acá. Muy bien, y hago cumplir la segunda ecuación, condición inicial. T sub 1 es igual a 15. ¿Ven? O sea que si la temperatura del termómetro vale 15, el tiempo ahora va a valer 1. Muy bien. Entonces, si T vale 1, me queda E a la K. ¿Ven? Si T vale 1, me queda E a la K. Por menos 10 más 20. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Resto 20, me queda menos 5. Divido por menos 10, me queda 5 décimos positivos, o sea, 1/2. Por lo tanto, E a la K es igual a 1/2. Es suficiente con que hagamos E a la K. Además, más sencillo. Porque voy a reemplazar acá, ¿ven? E a la K por 1/2. ¿Lo ven? Entonces me queda que la temperatura del termómetro en función del tiempo es igual a menos 10, porque C varía 10, por 1/2, que es E a la K, elevado a la T más 20. Y esta es, en definitiva, ¿no es cierto?, la función temperatura del termómetro en función del tiempo, que cumple estas condiciones iniciales. Una solución particular, entonces. Solución general, solución particular. Muy bien, observemos una cosa. ¿Qué pasa al final de los tiempos con la temperatura del termómetro? Para averiguar eso, hallemos el límite cuando t tiende a más infinito, entonces, de la función temperatura del termómetro. ¿Ven? Si t tiende a más infinito, 1/2 de la t, ¿qué tengo aquí? Una función exponencial con la base menor que 1. Si t tiende a más infinito, la función exponencial tiende a 0. Infinitésimo. Por constante infinitésimo, el límite es 20. ¿Ven? O sea que al final de los tiempos, la temperatura del termómetro, ¿no es cierto?, tiende a tomar el valor de la temperatura ambiente, siempre y cuando se mantenga constante, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Esto para graficar la función con facilidad. ¿Ven? Dijimos que t de 0 igual a 10, t de 1 igual a 15, con estos dos puntos, y con esta, ¿no es cierto?, asíntota, horizontal, ya podemos graficar nuestra función. Nos falta contestar esta pregunta. ¿Cuánto vale t, ¿no es cierto?, si es la temperatura del termómetro alcanza 19 grados? Bueno, lo hago aquí. ¿Ven? La temperatura del termómetro es igual a 19. Aquí omito las unidades de medida para no ensuciar tanto el cálculo, ¿verdad? Muy bien. Reemplazo entonces. ¿Qué pongo acá? La función temperatura del termómetro en función del tiempo. Esto, ¿ven?
y lo igualo a 19. Y despejo ahora 1/2 a la t. ¿Ven? Resto, ¿no es cierto? 20 y me queda menos 1. Menos 1 dividido menos 10 es 1/10. 1/2 a la t es 1/10. Para despejar t, ¿qué aplico? Logaritmo en base 1/2, ¿verdad? A ambos miembros. Logaritmo en base 1/2 de 1/2 a la t pasa igual a t, porque estoy componiendo una función, la exponencial de base 1/2, con la logarítmica en base 1/2. ¿Lo ven aquí? Entonces me queda t, me devuelve la identidad. Y el segundo miembro me queda logaritmo en base 1/2, pongo 0,5, que es lo mismo, de 1/10, que es 0,1, es lo mismo, 1/10. ¿Ven? Este es el valor de t entonces. Pero para poder aproximar con la calculadora, lo cambio a base e, haciendo logaritmo en base 1/2 de 1/10 como el logaritmo en base e del número de 1/10 sobre el logaritmo en base e, ¿no es cierto?, de la base vieja, o sea, de 1/2. Me da aproximadamente 33 décimos. ¿Ven? Ahí alcanza el valor 19 entonces. Muy bien. Si bien es cierto que yo les dije que las ecuaciones diferenciales que vemos en este curso de primer grado con variables separables son los casos más sencillos, como pueden haber visto, a veces aparecen algunas de segundo grado, como en este ejercicio. Pero son muy fáciles de realizar, ¿no es cierto?, porque está, digamos, las variables están separadas y no aparece la derivada de orden 1, sino que simplemente aparece la derivada de orden 2. Fíjense, hay que hallar igual a f de x, esta función, si y igual a x más 4 es tangente a su gráfica en x igual a 0. O sea, esta es la ecuación de la recta tangente al gráfico de igual a f de x en x igual a 0. Cumple esta condición. Y además, para todo real, se verifica que la derivada segunda de f de x es 18x más 4. Parto de aquí entonces. La derivada segunda, ¿no es cierto?, de f de x es 18x más 4, para todo x real. Integrando ambos miembros, ¿lo ven? Por eso es sencillo este caso, pues las variables ya están separadas. ¿Cuál es la integral de la derivada segunda? ¿Qué función derivada me da la derivada segunda de f y la derivada primera? La integral aquí es x cuadrado sobre 2, me queda 9, 9x cuadrado. Acá es 4 por x, más un cierto c sub 1 arbitrario, ¿verdad? Muy bien, ahora yo tengo que hallar c sub 1. ¿Y dónde saco c sub 1? Muy bien. Esta es la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? La pendiente de esta recta tangente es la derivada, ¿no es cierto?, de f en 0. O sea que f' de 0 es igual a 1, ¿lo ven? La pendiente. ¿Y f' de 0 a qué es igual? 9 por 0 al cuadrado más 4 por 0, 0, más c es igual a c. O sea que c es igual a 1. ¿Ven? Coloco entonces c igual a 1 aquí, o c sub 1 igual a 1, y paso a integrar ambos miembros. ¿Para qué? Para hallar mi función ahora. Pues la integral, la derivada primera es la función. Pues la función derivada me da la derivada primera. Y aquí la integral es x cubo sobre 3, 9 dividido 3 es 3, x cubo, x cuadrado sobre 2, 4 sobre 2, 2, 2x cuadrado, más x, más un cierto c sub 2. Ahora, ¿cómo hallo c sub 2? Si yo no tengo ningún valor de la función. Es más, no tengo la función definida, la tengo que hallar. Muy bien. Yo sé que la recta tangente y la función, ¿no es cierto?, tienen la misma imagen en el punto 0, donde esta recta es tangente al gráfico de esta función, porque ambos pasan por el punto de tangencia, el punto 0, f de 0. Y si x vale 0 acá, y vale 4. Entonces f de 0 también es igual a 4. ¿Ven? F de 0 es igual a 4, y f de 0 que es igual 0 más 0 más 0 más c sub 2 es igual a c sub 2. Entonces c sub 2 es igual a 4. Y ya con estos datos escribo entonces mi función. ¿Cómo compruebo el resultado? Bueno, hallo la derivada primera, ¿verdad? Y compruebo que verifique este dato. Y esta función que por supuesto verifique este otro. Y luego vuelvo a derivar y ya obtengo
la elevada segunda. Si se cumple, el resultado está perfecto entonces.